estaba naciendo la Universidad de Santander en el año 77. Yo saqué la cátedra de Fundamentos Físicos de las Técnicas. En el mes de febrero, más o menos, me desplacé a Santander, recuerdo que martes y miércoles, para dar las clases de ese año 77, y en septiembre, justo el día de la Aparecida, pues llegué a Santander con mujer y los 5 hijos por entonces, ¿no? Un traslado un poco complicado, pero en fin, nos integramos muy bien en la ciudad, en la universidad, y bueno, pues allí en los agustinos estudiaron los niños y nosotros estábamos de profesores en la escuela de caminos. ¿Y qué escuela te encontraste cuando llegaste? Bueno, pues una escuela que estaba comenzando. En ella se habían estado explicando mis libros, los que había editado aquí en Madrid. En consecuencia, pues estábamos allí los 5 catedráticos, digamos, madrileños, enmadrileñados, con la esperanza y el deseo de regresar pronto a Madrid, lo cual se nos fue complicando como consecuencia de la LRU famosa, que nos condenaba a permanecer en el lugar que cada uno estuviera, en nuestro caso en Santander, como fue el mío, ¿no? Como anécdota, yo puedo decir que había 2 capitales de provincia españolas que yo no conocía en el año 77, Gerona y Santander, y saqué la cátedra de Santander porque lo que de verdad entonces, luego la entrega y el encaje en Santander fue más que excepcional, ¿no? Pero en fin, el momento inicial fue ese, porque yo a lo que oposité es a ser el número 1, ¿no?, de los que en un momento determinado obtuvieran la cátedra de Madrid, y eso es lo que yo pretendía entonces, claro, dejar claro que mi sitio, entre comillas, pues estaba ahí, las tonterías de entonces, ¿no? Porque pocos pudieron entregarse a Santander y a Cantabria como tuve la suerte o el honor de hacer después, ¿no? Pero en fin, los orígenes fueron eso, ¿no? Y luego empezó una docencia en la Escuela de Santander, que pronto pasó a ser Universidad de Cantabria, digamos. No, pronto no, eso pasó en el 85-86, siendo yo rector. Entre las muchas cosas que ocurrieron en esos años, pocos, pues estuve 2 años y 15 días de rector, pues pasaron o se hicieron, ¿no?, muchas cosas, a pesar de la difícil transición por la preparación de estatutos, la LRU, tantos cambios como hubieron, ¿no? Pero bueno, se pasaron bien. Pero desde el 77 al 84 lo que logramos, o me cayó, es dirigir, y la palabra hoy ya, cuando uno ha llegado a los 80, puede decirse, dirigir la cultura de Cantabria, la Fundación Marcelino Botín y en parte la Fundación Santillana, que aquello era la sorpresa general, antes de ser rector, no usando el ser rector. Yo creé allí el aula de cultura científica primero y amigos de la cultura científica después. Y desde esa perspectiva cultural, pues es desde la que se pudo crear, y con todo, pues llamamos, detalle, generosidad, como queramos llamar, los cursos de verano de Laredo, convirtiendo Laredo en villa universitaria de verano, ¿no? O sea que ¿Cómo fue aquella génesis, aquella negociación para que además... ¿Lo de Laredo? Sí. Bueno, pues lo de Laredo, pues como casi todas las cosas que se hacen o se intentan hacer, pues una idea muy clara, una determinación de suerte, en muchas perspectivas. Yo decidí, nada más tomar posesión del cargo de rector, que la Universidad de Santander entonces, que era su nombre, no podía estar siempre ahí mirando a la otra y al poderío de la otra, etcétera, ¿no? Por cierto, que a finales del año 85, el gobierno de Cantabria, un gobierno, 2 consejeros y el presidente de la asamblea me llamaron para invitarme a una comida y darme la enhorabuena más gloriosa que pudiera tener el gobierno de Cantabria, porque desde mi rectorado la Universidad de Santander era la universidad y la otra era la otra, cosa que hasta ese momento la otra, según ellos, había sido la de Santander, ¿no? Bien, pues entonces
vamos a ver dónde hacemos una auténtica universidad, en Comillas o en Laredo. Bueno, pues el alcalde de Laredo se entregó y el de Comillas de entonces, pues que era un magnífico empresario de Torrelavega, pues no quería meterse en líos. Pero en fin, yo ya le anuncié que si quería tener universidad de verano a largo plazo en Comillas, pues lo mejor que hacía es poner como centro rectoral, para quien fuera el rector, claro, cualquiera del palacio, el Palacio de Comillas o la Casa de Gaudí, ¿no? Cualquiera de esas dos cosas se establecen como sede rectoral y ya ningún rector iba a dar marcha atrás, ¿no? En Laredo, pues se hizo, el alcalde de Laredo se entregó, coincidimos con él en ocasión de la venida de Rey Juan Carlos por primera vez a pasearse por Cantabria, y entonces pues delante de Juan Carlos, que nos tocó comer prácticamente enfrente de él por razones de protocolo, pues es donde dijimos que adelante, y se puso vamos a decirlo así, en las manos de la universidad o en mis manos, y entonces pues claro, se hizo aquello una universidad seria, y llamo universidad seria a la que acuden los más egregios profesores de la universidad, no aquellos cursos en los que lo normal, entre comillas, es que sean cursos políticos o cursos empresariales, ¿no? Entonces, pues claro, allí vinieron Mario Bunge, José Luis López Aranguren, Ignacio Yacuría, y, digamos, el primer conferenciante pues fue Gregorio Pérez Barba. Pero todo esto en tiempos en los que la universidad y el rectorado, consecuentemente, pues tenían una significación especial. A mí no me presidió nunca el presidente de Cantabria, como luego sucedió en todas las universidades españolas. Arriba, en el presbiterio de la iglesia de Santa María de Laredo, pues allí estábamos 4, 5, 6 rectores de otras universidades que nos acompañaban, vicerrectores y los decanos. Y en una fila solemne, pero en una fila abajo estaba el gobierno, con la magistratura, la fiscalía, el obispo, etcétera, incluso el obispo, porque en ese momento era universidad, y en la otra pues estaba el alcalde de Laredo con todos sus concejales. Un acto universitario como yo entendía, sigo entendiendo, pero en fin, hoy no pinto nada, claro, como yo entendía que debían ser los actos, ¿no? Y en Laredo se hacían también procesiones, vamos a decirlo, procesiones, con vestidos con el traje académico, ¿no? Por si fuera poco, Gregorio Pérez Barba, que en paz descanse, pues en aquel momento, cuando quise, lógicamente, cederle la presidencia del acto, no lo consintió, como testimonio verdaderamente de respeto a lo que era la universidad y a lo que él quería. Lo primero que me decía siempre es: Paco, yo lo que quiero es ser rector de universidad. Y lo fue de inmediato, claro, o se le preparó una universidad para él, ¿no? Pero en fin, no consintió. Entonces, a mi derecha pues estaba él, presidente de las Cortes entonces, segunda autoridad del Estado, o tercera, como no se cuenta nunca el rey, ¿no? Y bueno, pues así fue perfectamente, y así paseamos, y así hicimos el cortejo, ¿no?, académico, y así se inauguró Toledo, Laredo. ¿Qué modelo se siguió para confeccionar para estructurar aquellos cursos de verano? Bueno, pues el modelo muy sencillo, lo que es universidad. Un curso era de un profesor que se encerraba con sus alumnos, ¿no? Pero lo mismo que estoy haciendo yo. La semana que viene doy un curso en la Universidad de Tenerife de cosmología, como el que doy en Laredo todos los años. Las 20 horas de clase las doy yo, o las 12 o las que fueren, ¿no? Entonces el modelo era muy sencillo. José Luis López Aranguren, por la mañana dándole clase encerrado con los alumnos las 4 horas, y por la tarde debate abierto universitario antes de irnos a la conferencia que había todas las tardes, ¿no? 2, ¿no? La universidad, en verano sobre todo, debe estar abierta al mundo. Pues claro, ¿qué es abierta al mundo? A las exposiciones, por ciclos de conferencias, pues teníamos la iglesia de Santa María, la iglesia de San Martín, y la emisora entonces, que era el centro de Laredo, y otra sala, lo que había, pues llena de exposiciones, ¿no? Exposiciones científicas, exposiciones artísticas. Por primera vez salió a la calle
del Banco Hispanoamericano la colección de arte que había sido antes del Banco Urquijo, por primera vez, ¿no? Una gloria. Con ello inauguramos también la iglesia de San Martín y Santa Catalina, ¿no? Donde pues allí no iba nadie. No sé si conocéis Laredo, mucho, poco, regular, pero bueno. Pues podríamos decir que mucho. Mucho. Yo soy de Laredo y ella está casada. Pues claro, aquello fue ver cómo venían detrás de Aranguren, de Yacuría, de Mario Bunge, que aquello fue una explosión, ¿no? Pues Laredo, por otra parte, teníamos abierta cursos de verano para extranjeros, cursos de lengua española. Pues esto significaba también un conocimiento al exterior, ¿eh? Y luego, pues con la cosa de las exposiciones, pues hacíamos excursiones, como si no hubiera ya muchas en Laredo entonces, desde Logroño, desde Vitoria, para tener un día, aparte de playa, y más cuando Laredo se le ocurre que lo que tiene que hacer es llover y no dejarnos ir a la playa, pues que tuvieran una jornada cultural importante, ¿no? Teníamos Laredo llenos de azafatas, por cierto, ¿no? Que decidí ponerles el traje verde y azul cuando no había bandera de Laredo, para decirle a Laredo que esos eran los colores suyos, ¿no? Y efectivamente la bandera de Laredo, que hoy conocéis, pues esos eran los colores de nuestras azafatas y azafatos, ¿eh? Que entonces los azafatos sonaban raros, ¿no? Pantalones, faldas azules y rebecas verdes, ¿no? Y también fue, entiendo también eso, una forma, bueno, y hoy lo vemos, ¿no? Que los cursos de verano es una forma de mostrar la universidad a toda la sociedad de Cantabria, ¿no? Más allá de universitarios, eso que se acerque a la universidad a través de esas conferencias o exposiciones, ¿no? Eso es... Bueno, lo que pasa es que lo de hoy no es universidad. Son cursos de verano, de mucha categoría algunos, otros de menor, pero el sentido de universidad al que yo me estoy refiriendo, de unos alumnos que disfrutan todo el día, por la mañana clase, comiendo en recintos comunes, etcétera, esto no es fácil, ¿no? Esto no es fácil hoy, entre otras razones porque no hay medios suficientes en las universidades y lo primero que piden no es si usted sabe mucho o sabe poco, si va a tener muchos alumnos o pocos alumnos, sino quién le financia a usted el curso, que yo universidad no lo puedo financiar. En consecuencia, pues ya sabemos lo que es. No hay consejería, estoy hablando en general, no de Cantabria, no hay consejería que se precie que no financie un curso para los funcionarios de la propia consejería y para los medios a los que tiene que recurrir, ¿no? Esta es la situación actual, ¿no? Yo mantengo fiel, ya me debe quedar muy poco, ¿no? Entonces yo me encierro todas las horas del curso con mis alumnos y de momento aguanto perfectamente bien las 4 horas de cada día, ¿no? No sé lo que durará, pero en fin, esto ya hoy es un reducto. Pero esto mismo que hicimos entonces en Laredo, lo hicimos después en la Universidad Internacional de la Exarquía, que pusimos como dúplica de lo que había sido Laredo en Belén, Málaga, Nerja, la Costa del Sol Oriental que llamábamos, y lo pusimos después también en Camargo durante un año y finalmente pues durante muchos años en Lanzarote, en el Centro Científico y Cultural Blas Cabrera, un profesor que se encierra, 1 o 2 en algunos casos, que se encierran una semana con sus profesores y profesores de universidad. Esos son los cursos. ¿Que queremos decir que los cursos de verano, como son de verano, valen también para los que no sean profesores de universidad? Pues, sin ninguna duda valen y ojalá sigamos teniendo los éxitos que tenemos, pero es otra cosa. Y bueno, hablando también sobre lo que mencionabas, ¿no?, de los primeros estatutos de la universidad, ¿cómo se vivió aquello? Aquello fue un auténtico escándalo desde todo punto de vista, ¿no? Porque en la universidad, como en toda España en aquel momento, ¿no?, la situación era una situación, bueno, dentro de la transición, lo que era propiamente la transición política, ya, digamos, se había consolidado, porque en el año 82, como recordáis, pues un tal Felipe González ganó las elecciones, con lo cual, en el momento que las izquierdas, el lenguaje al uso, ¿no?, digamos, ocuparan el poder, pues eso era la consolidación definitiva, ¿no? Pero claro, entonces los socialistas quisieron, quizás con buen criterio, visto desde hoy, pues el asunto fue un fracaso más,
reformar la Universidad Española ya para siempre, definitivamente y con gloria, ¿no? Solo que todo se hizo después a la hora de hacer. Yo participé en todo aquello como rector, fracaso tras fracaso, por hacer las cosas, bueno, pues no concatenadas, no bien preparadas, sino a lo que fue saliendo cada una de las cosas, como eran los estatutos de la universidad, la organización en departamento, los nuevos sistemas de dotación de cátedra, dejar en su sitio, bueno, perdón, en su mal sitio a todos los que habíamos logrado sacar las cátedras con la intención de volver a Barcelona, Valencia, Madrid o donde fuera, crear las agregadurías a términos para dejar a demasiados amiguetes colocados como agregados para que siguieran luego estando como catedráticos sin ningún otro, digamos, otra consideración, jubilar a todos los que tenían 65 años entonces, que era la manera de quitarse a todos los antiguos del medio, en fin, todo un caos. ¿Qué se hace antes? Las elecciones a rector, la formación de los departamentos, las nuevas áreas de conocimiento, los estatutos, en fin, un auténtico caos. Los consejos sociales, que podían haber sido una cosa igual. Ahora, ¿a quién nombran presidente? Pues bueno, en algunas ciudades tenían la suerte de nombrar al presidente de la Renault, por ejemplo, y en otras, pues al primero que se encontraban por en medio, vamos a decirlo así, cariñosamente, si lo iban a presentar a alcalde o a presidente después que tuviera una... En fin, lo propio de momentos de crisis política, pero claro que en la universidad pues eran demasiados problemas simultáneos, ¿no? Entonces, en el caso nuestro, pues el caos fue terrible, porque se convocaron elecciones cuando Ortiz Melón decidió no continuar, y en esas elecciones, pues como supongo que todo el mundo sabe, y si no, pues esas fueron unas elecciones profundamente políticas, vamos a decirlo así, ¿no? Y entonces, pues se presentaron mis dos compañeros, parece que teníamos que ser ingenieros de caminos todos, ¿no? Mis dos compañeros, Avelino San Martín y José María Ureña. José María Ureña en esos momentos no era catedrático de la Universidad de Cantabria, ¿no? Me lo había llevado yo a Santander como adjunto mío, y antes de ser doctor, le dirigí la tesis doctoral allí, pero bueno, y en esa confrontación, pues Ureña, que había sido nominado por el grupo que dirigía José Luis García, otro problemón que había en el Partido Socialista allí con la nueva mayoría y el enfrentamiento de unos novísimos, vamos a llamarle así, frente al poder que tenían. Estamos haciendo historia de Cantabria por lo que veo, que podía Jaime Blanco, pues bueno, José Luis García en la universidad pues tenía en ese momento ese poder posible y no encontró a nadie que quisiera presentarse a rector. Y uno que le dijo que sí, ya no digo el nombre porque está fallecido, y uno que le dijo que sí, le dijeron que no porque los alumnos no estaban de acuerdo porque era exigente. Bueno, y entonces a río revuelto, pues aparece un día a la reunión, enviado por el director de Caminos entonces, como representante suyo a la reunión, y al ver que la reunión del tumulto, vamos a llamarle cariñosamente así, pues que no había candidatos, ¿no? Sabían que iban a ganar las elecciones, pero no había candidatos. Entonces mi buen amigo y queridísimo José María Ureña, pues dijo, bueno, pues si no hay otro, yo me presento. Estaba sin sitio formal porque había sacado la plaza en Barcelona, ¿no? Bueno, total, que le dijeron, pues bueno, muy bien, sin saber ni cuáles eran las leyes vigentes, ni qué nada. Y entonces se presentó y ganó de manera abrumadora las elecciones, como se sabían, ¿no?, de antemano. Bueno, pues sucedió que no aceptó el ministerio ni la candidatura y por tanto el reconocimiento, y tampoco lo que exigió el otro candidato, que como este no tenía derecho a presentarse, el otro había ganado las elecciones. Total, que problemas judiciales el uno y el otro, los dos presentaron recursos. Bien, pero aquello tenía que seguir y entonces pues se reconvocan elecciones.
Y en esa reconvocatoria de elecciones, dentro de esa situación caótica, estamos hablando de finales del 83, pues entonces un conjunto de los que podemos llamar profesionales de la universidad, amantes de la universidad, serios, en fin, la expresión que queramos, sin adscripciones partidistas ninguno, lo más lejos posible. Yo suelo decir, y repito, ya una vez acabada la vida ordinaria, ya a mi edad, ¿no?, como dice el otro, que con dificultades soy capaz de someterme a mi propia disciplina, que es lo propio de un universitario, según yo, claro. ¿Cómo me voy a someter a la disciplina de uno o de otro, sea el partido político que sea, ¿no? Bien, pues entonces me presenté, sabiendo que, por una parte, no podía tener ningún éxito y que el fracaso podía ser absoluto, pero que a fin de cuentas, como el que había perdido esas elecciones de ninguna manera iba a tener unos votos, pues a lo mejor salía, ¿no? Bueno, se celebran las elecciones. Estoy memorizando, como es obvio, ¿no?, porque no sabía que me ibas a preguntar estas cosas. Entonces, pues, sí, el gran profesor, extraordinario docente, Avelino San Martín, había sacado en la confrontación anterior 70 votos, y José María Ureña, pues 220 o los que fueran, ¿no?, pues para esta nueva elección, en la primera votación, Avelino San Martín, que se presentó también en la segunda, sacó 70 votos. Y yo creo recordar que debieron ser solo 40, una cosa así, Bueno, segunda elección porque ninguno había alcanzado la mayoría, ¿no? Entonces la segunda creo recordar que era ya el que tuviera más votos, Bueno, pero entonces debió cundir el pánico en los de izquierda, vamos a llamarle así, a los que habían aupado a mi amigo José María Ureña, y entonces pues empezaron a hacer campañita a mi favor, ¿no? Bueno, entonces se hace la segunda votación y saqué 128, en fin, una miseria de votos que no sé si habían llegado a la mitad de los que había tenido Ureña en la anterior. Pero en fin, y Avelino seguía con sus 70 solemnes, ¿no? En fin, estaba claro lo que todo aquello significaba, ¿no? Bueno, de tal manera que cuando la ABC, a los días siguientes o al mes siguiente, ya están todas las universidades españolas cubiertas por los nuevos rectores tras la LRU, pues dice, a ver, rectores que son del PSOE, rectores que son del PP, aquí muy poquito y aquí mucho, y rectores que son próximos al PSOE, y entonces me clasifican ahí, ¿no? Pero en fin, aquello que fue ciertamente lamentable, porque estuvo 2 años casi. Bueno, después esto, si yo gané las elecciones, vamos a decir gané, que no me consideré ganador en ningún momento, porque claro, aquello no era para ganar, aquello era para salir de una crisis absurda, totalmente absurda, ¿no? Pero en fin, si esto fue en diciembre o en enero, yo creo que fue noviembre o diciembre, hasta junio yo no pude tomar posesión, porque los jueces no decidieron que ni el uno ni el otro tenían razón. Entonces, desde el ministerio, porque en aquella época dependíamos del ministerio, no dependíamos todavía no se había hecho el traspaso de competencias, ¿no? Entonces, pues desde Madrid, pues bien, la entonces su secretaria de Educación, el secretario técnico Rubalcaba, pues llamaba con cierta frecuencia, o Emilio Lamo de Espinosa, que era el director general, a los que luego ya me llevé a Cantabria para que dieran también sus conferencias y explicaran un poco cómo estaba la reforma universitaria, ¿no? Pero bueno, pues entonces el coloquio, el diálogo era así, ¿no? Y quizá una cosa muy importante que no se sabe tampoco en Cantabria, y que, porque en fin, sabéis se sabe más o menos lo de Laredo, la revolución que organicé en Derecho, en fin, un conjunto de cosas. Pero un detalle humano verdaderamente solemne que me gustaría que se difundiera, ¿no? Yo tuve que tomar posesión aquí en el Ministerio de Educación y Ciencia porque no había las transferencias, ¿no? Y entonces, en el acto de toma de posesión, simultáneamente conmigo lo tomaba el de Zaragoza. Y estaba iniciándose la presidencia del gobierno de Ángel Díaz de Entresotos, ¿no? Y entonces Ortiz Melón, José Miguel,
me dice: Paco, que tenemos ahí detrás al presidente del gobierno. Yo no lo conocía, ni había hablado con él, sabía por supuesto quién era. ¿Que mi presidente está ahí? Le dije yo a Ortiz Melón, y dije: sí, digo, pues voy por él. Fui por él, lo puse al lado de la bandera de España, me metí clandestinamente en el despacho de Maraval, ministro, para decirle que el presidente de Cantabria estaría allí. Bueno, pues esto fue un acto de mínima consideración, pero lo que estoy hablando es del detalle de quedándose en última fila, venir porque entendía que el relevo en el rectorado de la Universidad de Cantabria, de la Universidad de Santander en ese momento, él no podía estar ausente. Eso es lo que fue un detalle importante, aunque quedara allí en la última fila estaba. Entonces eso fue un gesto extraordinario que yo creo que luego facilitó enormemente pues, el encuentro con la sociedad, que fue mi discurso de toma de posesión después en Santander, ¿no? La Universidad de Santander al encuentro de la sociedad de Cantabria, ¿no? Hablar un poco de los estatutos. Los estatutos eran ya una tontería, los estatutos ya no tenían sentido porque era una vez que el fracaso político de las elecciones a rector se ha convertido en fracaso, bueno, pues yo iba a las reuniones de estatutos sabiendo que no iba a haber quórum, y con los reglamentos que habían hecho para la confección de estatutos aquello no podía tener ningún sentido, ¿no? Entonces yo iba allí completamente feliz con la esperanza de cualquier cosa que pudiera suceder, pero aquello no tenía ya ningún sentido, era una batalla ya perdida, ¿no? Ya no tenía sentido. Los estudiantes pues venían poco, los profesores pues menos, en fin, eso carecía de sentido, ¿no? No era ya elemento. Claro, que es que aquello se empezó en el año 83 al principio, o sea, que fue nada, ¿no? ¿Cuál fue el lío de derecho? Bueno, el lío de derecho, eso es singular, eso fue pues quizá lo más solemne de mi rectorado, ¿no? La Facultad de Derecho se había creado en el año 82, sin profesores y sin medios económicos. Entonces, por arte de no sé qué, solo había un catedrático formal, ¿no? Y encima, vamos a decir encima, o además de una materia un poco derecho romano, ¿no? Es decir, muy marginal. ¿Sois vosotras de derecho? Bueno, un poco. No, un poco, vale. O sea que, y más o menos como trascendencia al pueblo, primero a los profesores penenes todos, al pueblo de esos alumnos, y con carácter general había trascendido que allí no se sacaría ninguna plaza de titular ni de catedrático hasta que los propios profesores de allí no fueran subiendo. O sea, el colmo de lo pueblerino, el colmo. Entonces, uno de los puntos capitales de mi programa es que yo pondría la Facultad de Derecho. En consecuencia, el mismo día que tomé posesión, decidí que no había decano en la Facultad de Derecho, porque el único catedrático figuraba como decano, ¿eh? Entonces, en ese mismo momento, abrí al mundo del derecho, quiero completar la Facultad de Derecho con catedráticos de prestigio. Bueno, pues entonces esto secunde, y no es que yo solo le diga a mi amigo Gregorio, Gregorio, mándame. El discípulo detrás tuya, en ese momento, Gregorio Pérez Barba, no era catedrático todavía, estaba oficialmente de agregado en Bilbao. O sea que, bueno, y entonces pues ya me mandó uno. Pero eso se difunde. Pues Fuentes Quintana, García de Enterría, es decir, las grandes figuras detrás, ¿no?, cariñosamente hablando, del rector de la Universidad de Cantabria para colocarme a algunos de sus discípulos. Así era muy fácil, así era muy fácil. Pero claro, lo verdaderamente como símbolo, pero que era el retrato, en el periódico El Comercio, pues el periódico de mayor difusión del norte de Sudamérica, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela. El Comercio, estaba yo dando un curso en una de las universidades de Guayaquil, en Ecuador, y a las 5 de la mañana me metía en el periódico por debajo de la puerta.
me despertaba, tomaba fruta, que es lo que allí es lo original, ¿no? Y me ponía a leer el periódico. Pues la última página entera, que la conservo como gloria, el rector de la Universidad de Santander, con un discurso en latín, se autoproclama decano de la Facultad de Derecho. ¿Y quién será este majareta? Hay 5 ciudades santanderes en esos países, ¿no? Yo, ¿quién será este majareta? Me dije yo, ¿de qué Santander puede hacer? Como un rector, todavía el rector mandaba, cosa que hoy no, ¿eh? Entonces, el rector mandaba, pero esto era inconcebible, pero el rector no necesita hacerse decano. Bueno, pues estaba hablando de él, ¿eh? Porque el discurso con el que yo inauguré la Facultad de Derecho de ese año 84, lo titulé Auctoritas y Potestas al servicio de la sociedad. Y ese Auctoritas y Potestas, pues eso sonaba obviamente a latín. Pero en fin, en esa una semana anterior, había inaugurado la universidad con carácter general. Y esa semana, una inauguración de la Facultad de Derecho de manera singular. Y en primera fila todo el gobierno, el magistrado juez, nos hicimos íntimos amigos, el fiscal general, en fin, todas las fuerzas, los partidos políticos, los diputados, estaban allí para reinaugurar, es decir, inventar la Facultad de Derecho. Bueno, pero eso se enriqueció todavía mucho más con otro acontecimiento que me gustaría que difundierais, ¿no? Porque fueron muchas las cosas importantes que pasaron entonces y que no se le ha dado fuerza. Ese año se le concede a Eduardo García de Enterría el Premio Príncipe de Asturias. Bueno, pues de Asturias pasa por Cantabria y me entrega directamente el talón del premio. Así que por favor a esto darle vuelta, porque todavía la Facultad de Derecho no ha sido capaz de difundir lo que yo les dejé que difundieran, ¿no? No sé si hoy ya, y digo hoy porque en este curso en verano me dijeron que ya iban a poner una placa en la biblioteca, pero bueno, el Premio Príncipe de Asturias del año 84, de Eduardo García de Enterría, el más prestigioso de los juristas españoles y además de una rama central, Derecho Administrativo, el talón directo del Premio Príncipe de Asturias se me entregó, y se entregó directamente para poner en funcionamiento la biblioteca de la Facultad de Derecho. Un cántabro ejemplar, luego tuvo los sufrimientos que tuvo, pero que tuvo ese gesto impresionante, impresionante. Bueno, pues esto era otro de los acontecimientos de eso que todavía no se le ha dado el bombo que fuera. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque una vez que llegaron estos catedráticos y profesores a los que os refiero, pues yo me quité completamente para que el protagonismo fuera de ellos. Pero en fin, varios aconteceres debían haberles dado una publicidad que no les han dado, y en concreto esta como primordial, claro. Pero no solo esa, tenían que ser más, pero bueno, ¿cómo pueden afectarme? ¿Qué singulariza esta Universidad de Cantabria a la de hoy? Bueno, yo creo que hoy la Universidad de Cantabria es una muy buena universidad española, sin ninguna duda. Por supuesto que hay unas ramas mejores, otras todavía mejores, ¿no? Y sin ninguna duda hay un profesorado que merece consideración y respeto, ¿no? Sin la menor duda, sin la menor duda, ¿no? Quizá puedan decirme, no lo sé, ya como es cuando me presentan en cualquier sitio, lo primero que dicen es que tengo 8 doctorados y que he batido no solo el récord en España, sino el récord mundial desde hace 3, ¿no? Y cosas de estas, que por qué no he presentado una tesis doctoral en la Universidad de Cantabria, ya que estoy paseando. Bueno, creo que el asunto es muy sencillo, lo que en todo caso tendría que hacer la Universidad de Cantabria, ¿no? Y desde esta perspectiva, pues no es más que el reconocer que desde Cantabria pues han podido salir muchos profesores de cierto tono, ¿no? Y otros pues han permanecido allí siendo verdaderamente extraordinarios, ¿no? En la Escuela de Caminos ha habido un conjunto de profesores de primerísima categoría
en la Facultad de Ciencias pues también se han manifestado internacionalmente un conjunto de profesores, ¿no? En medicina, pues sin ninguna duda, ya en mi época había ilustres figuras. Mira, por cierto, esto es otro tema importante, como símbolo. Cuando uno de mis sucesores decide hacer la galería de rectores, es decir, de poderosos, yo no tengo ningún inconveniente en decir que estoy más cerca de la acracia que del respeto al poder, me negué a que me hicieran el óleo. Y me negué a que me hicieran el óleo porque entendía que una universidad lo que tiene que dar publicidad es a sus genios, es decir, es a sus figuras intelectuales, es a sus profesores, normalmente catedráticos, de talla internacional reconocida, etcétera. Y di nombres de los que ya estábamos allí, ¿no? Pero bueno, no me hicieron ni caso, como se hace siempre. Entonces no sé encima lo que les costó, de una mala foto hacer un nefasto óleo, que cuando a los 10 años que me digné pasar por allí vi aquello, estuve a punto de sustraerlo, prenderle fuego o lo que fuera, ¿no? Primero por lo que había significado de, la palabra no sé cuál es la apropiada, ¿no? De no haber respetado la voluntad por lo menos, ¿no? Y podían haber puesto allí: el profesor González de Posada, rector de tal a tal, no consiente aparecer esto, o cualquier símbolo, como respeto a la verdad y a la libertad de una persona, ¿no? Bueno, esto no fue así. Yo reconozco mi falta de valor o mi cobardía de no haberle prendido fuego o haberlo retirado, aunque fuera simbólicamente, pero esto es muy importante, esto es muy importante. Lo que significa la adulación del poder, sea el poder el que sea, esto es nefasto siempre, pero mucho más en una universidad. Una universidad, la ciencia, el saber, las letras, la jurisprudencia. Yo tengo que dar pasado mañana una conferencia sobre Alfonso X el Sabio, y lo que tengo que decir primero, lo de sabio no le viene ni por su condición poeta en las cantigas, ni jurista en las partidas, sino le viene por lo que hizo en astrología con las pretensiones de que fueran astronomía. Los libros del saber de astronomía. Este era su afán de ocupar un lugar primordial en el saber de una época en la que el saber no tenía mucho predicamento, en el siglo XIII, ¿no? Bueno, pues un poco esta es la cuestión, ¿no? La universidad tiene que premiar el talento intelectual, no el poder, ¿no? Y el poder se pasa, pues bueno, yo inicié mi rectorado, al que fui, ya me habéis oído antes, en este tránsito fugaz por el rectorado de la Universidad de Santander, pienso hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, y deseo abandonar el cargo lo antes posible. El primer día que fue posible, dejé el cargo. Como veis, es más ideas que acciones de gobierno, lo que uno intentó, ¿no? Y con esta visión de la universidad y de lo que has visto en estos 50 años y cómo se encuentra hoy en día el sistema universitario español, ¿qué deseo o qué modelo de universidad pedirías para la Universidad de Cantabria? El modelo de cualquier universidad del Estado no puede señalarse la de Cantabria como independiente a las demás, como modelo. Lo que sí habría que considerar es dónde están esos talentos, entre comillas, para que efectivamente la Universidad de Cantabria potencie y difunda con más interés aquellos focos, aquellos departamentos, aquellos centros donde hay mayor nivel de riqueza intelectual, investigadora, etcétera. Como modelo, carece de sentido el que la Universidad de Cantabria pudiera tener un modelo diferente que la de Cádiz, la de Castilla-La Mancha o cualquier otra, digamos, de las de última generación, de las que están celebrando ahora los 50 años, ¿no? Muy difícil que el modelo pudiera ser otro, ¿no? Pero lo que sí puede, sin ninguna duda, es fomentar, destacar, ¿no? Darle una impronta de mayor significación intelectual a aquellos que efectivamente han demostrado ya que efectivamente tienen esa talla o ese plus del reconocimiento internacional, ¿no? Eso sí sería, sin que tengamos que estar, como siempre, con el café para todos, ¿no?
que es que esto es un problema, ¿no? Entonces cada universidad sí debería especializarse en función, pero como modelo no tiene sentido. Cualquier nueva renovación va a seguir siendo igual de mala o a peor. El contexto en el que estamos, no hay más que ver. En el año, todavía estaba yo de penene en la Escuela de Caminos de Madrid, estaba como ingeniero de caminos en el Laboratorio de Hidráulica, centro de investigación del Ministerio de Obras Públicas, ¿no? Y entonces se me ocurrió ya publicar, ¿no?, el estado de la investigación en España. Entonces, la media de los países de la OCDE, de la incipiente Europa, ya era un 2% del Producto Interior Bruto. En España estábamos entonces por el 0,95. Hoy seguimos en el 0,95. Consecuencia, con esto como... Entonces hoy tenemos la suerte que de bastantes grupos, por razones, digamos, formales, pues están participando en grandes trabajos de investigación internacional en los que hay pues 100 investigadores, 200 investigadores o 400 investigadores, y los españoles son unos numeritos más entre eso, que obviamente, y para bien de España en este caso, claro, pues quedan integrados porque España aporta a estos centros de investigación europeos, universales, una parte proporcional, ¿no? Entonces, pues esto es extraordinario, porque es una manera de que profesores universitarios españoles estén también en programas internacionales. Ahora tenemos otro problema análogo, con lo del 2%, ahora el 2% del momento actual es para el ejército. Entonces, claro, y en el ejército es para armas o es para el personal, ahí estamos, ¿no?